¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy. Eh, Está conectado René, le voy a compartir pantalla, ¿no? Para que usted pueda verificar también lo que vamos a revisar el día de hoy, la presentación acerca de las compras públicas. En las primeras clases que hemos revisado, revisamos primero una parte introductoria, ¿no? Acerca de la contratación pública, los objetivos, las funciones, etcétera, ¿sí? También revisamos ya un poquito acerca de los principios que se manejan dentro de la ley prácticamente, porque eso se establece en la ley, los principios que se deben manejar en la contratación pública. De igual manera, revisamos algunos aspectos relacionados ya directamente con la materia, es decir, revisamos el plan anual de contrataciones, vimos que ese plan es necesario, que los funcionarios encargados acerca de la contratación pública puedan, mejor dicho, deben publicar eso, ¿no? Que sea de forma transparente para que la ciudadanía, nosotros como ciudadanos, podamos verificar dicha información. Verificamos además un poquito más de que ese plan anual de contrataciones se encuentra relacionado directamente con el presupuesto. ¿Por qué? Porque con el presupuesto nosotros vamos a designar partidas presupuestarias, es decir, rubros que van a ir destinados para adquirir esos bienes, esos servicios, ejecutar obras, contratar consultorías, etcétera. Y por último, el último tema que revisamos fue las definiciones, estamos viendo, ¿no? Vimos definiciones acerca de qué es adjudicación, qué es bienes y servicios normalizados, vimos qué es catálogo electrónico, etcétera, ¿no? Como podemos ver aquí, lo que revisamos prácticamente. Compra de inclusión, todas esas definiciones que hemos leído ahora, porque más adelante vamos a revisar eso, ¿sí? Mejor dicho, cuando ya topemos temas más específicos, es decir, la clasificación de la contratación de pública, nosotros vamos a toparnos con definiciones o palabras que tal vez no entendamos. Ya, como yo ya les di las definiciones, pocas, pero son las necesarias para nosotros eh, poder identificar esas contrataciones, vamos nosotros entonces a poder revisar de forma más sencilla, ¿sí? En el caso de que exista una nueva definición, fácilmente pues, podemos nosotros verificar y consultar en la normativa a qué hace referencia, porque justamente en la normativa me ponen bastantes definiciones, ¿sí? Me ponen bastantes, pero no quería llenarlos de aquí de texto o ponernos a leer todo, sino ir conociendo acerca del CERCOP, ¿no? De las compras públicas, del servicio de contratación pública. Antes de iniciar, solamente quería quitarme una inquietud, porque tengo entendido que con ustedes vamos a tener únicamente 8 semanas, ¿no? Incluida que la última es de evaluación, ¿no? La semana 8, el sábado 6, será de evaluación nada más, ¿sí? Es decir, que tenemos ahora con esta semana 4 semanas, perdón, con esta semana tenemos más 3 semanas y terminábamos la clase, ¿no? Es decir, tenemos 4 semanas completitas aún. Y la última que sería la pruebita, que va a ser una prueba sencilla. Ustedes saben que mis pruebas son sencillas. Lo que me interesa es que aprendamos. En todas las materias es así. Y mire, vamos a continuar con la clase, ¿no? Tal vez tenemos alguna preguntita hasta el momento. Inge, Dígame, René. en dos materias tenemos hasta 6, de ahí lo que es en diseño de proyecto tenemos hasta 27, 27 ¿qué? 27 de abril. Hasta el 27 de abril. ¿Y con las otras? En las dos materias solo tenemos hasta 6 nomás, el 6 es examen final. Claro, conmigo también tienen hasta Lo el que es 6, sábado seguridad 6. y las públicas, sí. Sí, sábado 6 tenemos. Sí, justamente. Es decir, que tenemos esta semana, más 3 semanas más tenemos para clases, ¿no? No hay problemas. Ya avanzamos con 4 semanas. Hasta yo creo que va a sobrar. Pero ahí vemos que desarrollamos, ¿no? Miren, entonces, vamos a continuar, repito, con la clase. Ya revisamos acerca de las atribuciones, muy bien. Bueno, por aquí nos quedamos, ¿no? Justamente el directorio nos dice, para verificar cuál es el directorio, cómo se conforma el Servicio Nacional de Contratación Pública, porque ustedes saben, ¿no? Es una institución creada, ¿sí? Creada por el Estado
que ellos van a designar o asignar a un funcionario elegido por el presidente para que sea el director, ¿verdad? Primerito, va a ser el director del servicio de contratación pública. Pero vamos a verificar qué nos establece la normativa y cómo desglosa ese directorio, ¿no? ¿Quién nomás debe estar incluido ahí? Porque no nos olvidemos, el Servicio Nacional de Contratación Pública son los que se encargan, ¿no? De diseñar, de controlar y de ejecutar todo lo relacionado con la contratación pública. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es revisar qué nos dice entonces la normativa acerca de lo que es el directorio, ¿no? Miren, nos dice que el directorio del Servicio Nacional de Contratación Pública estará integrado ¿por quiénes? Por 6 numerales nos ponen aquí, ¿no? Pero miren lo que nos establece. Primero, que debe estar el directorio formado por el ministro responsable de la producción, empleo y competitividad, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente, nos dice, ¿no? Verifiquemos por aquí si tenemos acceso a internet, veamos, ¿qué es un voto dirimente? Siéndole sincero, es la primera vez que escucho esto, pero veamos, ¿no? Para eso tenemos ahí el internet. Para nosotros cada día aprendemos algo nuevo, algo que nos va a interesar, podamos utilizarlo en algún momento. ¿Qué nos dice? Miren, voto dirimente, que sirve para resolver una controversia o empate, nos dice, ¿no? Generalmente empleado en relación con el efecto decisorio del voto cualificado del presidente de un órgano colegiado, el voto dirimente del presidente. Entonces, ¿qué es? Es un voto que sirve para resolver una controversia. Controversia es un término jurídico o nos pone un empate. Muy bien, es decir, cuando no llega controversia, ¿qué es? Cuando no llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Unos quieren una cosa, otros quieren una cosa, entonces un voto dirimente es que toma una decisión, entonces, ¿sí? Tomará una decisión en esa votación justamente en la que él se encuentre eh, incluido. Entonces, la primera persona será el ministro, nos dice, ¿no? Muy bien, que será presidente, nos dice aquí, porque él va a presidir, presidirá y tendrá voto dirimente. Primer persona que se encuentra en el directorio, entonces, el ministro. Segunda persona, la máxima autoridad del Organismo Nacional de Planificación, nos dice. Sí, miren, justamente aquí va a estar integrado por esta autoridad, la máxima autoridad. Debe ser algún secretario, algún presidente de esta organización, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Tres, el ministro de Finanzas. Sí, miren, el ministro de Finanzas debe estar en este directorio. Como les digo, presupuestos, dinero del Estado debe estar incluido también en este tipo de servicio de contratación pública. ¿Por qué? Porque, como les digo, las dos van de la mano. Dinero y lo que se va a ejecutar. Cuatro, el alcalde designado por la Asamblea General de Asociación de Municipalidades del Ecuador. Sí, no sé si han escuchado acerca del AME, que es la Asociación de Municipalidades del Ecuador. De ahí van a sacar todas estos municipios que se encuentran en esta asociación, sacarán un alcalde que va a estar presente en designado, un alcalde que va a estar no incluido en el directorio de todos los cantones o todos los alcaldes que se encuentren aquí en esta asociación harán su votación respectiva y van a elegir a un representante para que se encuentre dentro de este directorio del CERCO. Quinto, el prefecto, nos dicen, mire, el prefecto designado por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, con COPE. De igual manera similar a esto, ¿no? Aquí como es la Asociación de Municipios o Municipalidades del Ecuador, van a elegir un alcalde que esté en este directorio. De igual manera, los prefectos, es decir, a nivel provincial, cada prefecto va a tener que elegir a un representante. En este caso, la asociación, el consorcio de consejos provinciales se sabe llamar CONCOPE. Miren, entonces el prefecto será elegido por esta asociación, por este consorcio, ¿no? Y sexto, ¿quién más va a estar? La máxima autoridad del organismo encargado de la inclusión económica. ¿Y cuál es la máxima autoridad? El ministro de el MIES, ¿no? Del Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿sí? Del MIES. Me imagino que es él, porque nos dice encargado de la inclusión económica. Económica y social podría ser, ¿no?
Y nos dice, actuará como secretario, una nueva persona. En la parte de las 6 nos dice que de oficio de entrada va a actuar como secretario el director general o la directora del CERCOP, quien intervendrá con voz, pero sin voto, nos dice. Mire, el secretario director del CERCOP puede dar sus opiniones, ¿verdad? Puede interceder, intervenir, hablar, opinar, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero no tendrá voto. Tendrá voz, pero no voto, nos dice, ¿no? Y de entrada nos dice que será la secretaria o secretario. Veamos qué más nos dicen. Miren, ¿cuáles son las funciones del directorio? Muy bien, ¿para qué vamos a reunir todos estos funcionarios y que formen este directorio del Servicio Nacional de Contratación Pública? Primero, ayúdame con la lectura algún compañero, por favor. Funciones del directorio: planificar, priorizar, proponer y dictar la política nacional en materia de contratación pública. Dictar. Ellos serán entonces los encargados, ¿no? 2. Dictar las normas o políticas sectoriales de contratación pública que deben aplicar las entidades competentes. Y 3. Dictar la normativa para la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Contratación Pública. Muy bien, entonces, nos dicen, ¿no? Que ellos van a ser los encargados de qué, de planificar las compras públicas, ¿sí? Dictar políticas, nos dicen, es decir, que ellos van a dar los parámetros, directrices para que se ejecute la contratación pública. ¿Qué más nos dicen? Que ellos van a dictar las normas o políticas sectoriales, nos dicen, ¿no? De contratación pública que deben aplicar las entidades competentes. Por ejemplo, el sector de construcción, muy bien, estas políticas, sector de salud, estas, sector de educación, estas políticas, ¿sí? Pues eso nos dice que van a encargarse de todo eso. 3. Dictar la normativa para la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Contratación Pública. De forma general, ¿no? Será la normativa o las políticas que ellos van a ejecutar. Financiamiento del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Cómo se va a financiar? Miren. Para su funcionamiento, el Servicio Nacional de Contratación Pública contará con los siguientes recursos. 1. Los que se le asignen en el presupuesto general del Estado, porque el CERCOPS es una institución pública y va a tener funcionarios, va de igual manera a ejecutar compras, ¿sí? Entonces van a necesitar recursos y por lo tanto una parte de los recursos que ellos tengan va a ser asignado por parte del Estado, ¿no? El presupuesto general del Estado nos establece. 2. Los derechos de inscripción en el registro único de proveedores, ¿sí? Pero tengo entendido que el registro único de proveedores es una inscripción gratuita, a menos de que se les cobren multas posiblemente. 3. Los que obtengan por efectos de donaciones y asistencias de instituciones y organismos nacionales o internacionales, ¿no? Claro, cualquier institución pública puede recibir donaciones. Se debería hacer. Nosotros vimos en contabilidad gubernamental justamente cómo se hacía un asiento contable en la parte del sector público cuando existen donaciones. Nosotros verificamos en un plan general de cuentas las cuentas que nos interesa registrar y haríamos el registro respectivo, ¿sí? 4. Los que provengan de convenios por uso de las herramientas del sistema que se realizan con personas naturales o jurídicas de carácter público-privado, estos recursos serán administrados a través de una cuenta especial a nombre del Servicio Nacional de Contratación Pública. Por ahí algún servicio, alguna tasa que ellos cobren, pues será registrado como un ingreso, ¿no? Una fuente de financiamiento para el CERCOP. Registro único de proveedores. Miren, aquí tenemos un poquito más de texto para ver qué es el registro único de proveedores, conforme, pero lo que nos establece ya la normativa. ¿Sí? ¿Sí me pueden ayudar con la lectura tal vez, por favor? Registro único de proveedores. Así es. ¿Qué hace el registro único de proveedores? Como un sistema público de información y habilitación de las personas naturales y jurídicas.
nacionales y extranjeras con capacidad para contratar según esta ley, cuya administración corresponde al Servicio Nacional de Contratación Pública. El RUP, a ver, el RUP será, a ver, el, A ver, el RUP será dinámico. Eso, ¿no? Continúa, el RUP será dinámico. ¿Qué más dice? A ver si está René. No. Entonces, miren, continúo yo. El RUP será dinámico, nos dice. Incluirá las categorizaciones dispuestas por el Servicio Nacional de Contratación Pública y se mantendrá actualizado automática y permanentemente por medios de interoperación con las bases de datos de las instituciones públicas y privadas que cuenten con la información requerida, quienes deberán proporcionarla de manera obligatoria y gratuita y en tiempo real. Entonces, miren, lo que yo les decía, ¿no? El registro único de proveedores prácticamente es un documento habilitante, nos dice aquí la normativa. ¿Por qué habilitante? Porque debemos aperturar eso para que nosotros justamente cuando aperturamos vamos dando cierta información. El número de RUC, nuestros nombres, el domicilio, datos personales prácticamente, ¿no? O datos de la empresa. Y además nosotros debemos colocar actividades a las cuales nosotros nos vamos a direccionar eh, justamente en la contratación pública. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en la contratación pública? ¿Sí? Entonces, también el RUC, como nos dice aquí, será dinámico, incluirá categorizaciones, lo que les decía, y se mantendrá actualizado automática y permanentemente por medios de interoperación de la base de datos de instituciones públicas. ¿Por qué es necesario esto? Porque si nosotros mantenemos, por ejemplo, una deuda en el IES, no podemos ser proveedores del Estado. El IES le va a pasar información al servicio de contratación pública diciendo, muy bien, ellos tienen una glosa conmigo, no me han pagado esta glosa. Muy bien, como tienes glosa, no puede ser proveedor del Estado. Tú debes tener un historial limpio, debes tener certificados primero de cumplimiento tributario, de cumplimiento laboral, etcétera, y no mantener deudas con el Estado. Porque si tú, por ejemplo, ganas un proceso, muy bien, gané, pero ¿qué pasa si ellos detectan luego? Y ellos van a detectar justamente porque va a ser un requisito en donde tú le puedas compartir certificados de cumplimientos. Entonces ellos verifican que tú tienes una deuda con el SRI, por ejemplo. Se cae ese proceso porque no cumples. Tú estás adeudando al Estado. Primero paga al Estado y ahí sí puedes ser proveedor del mismo. Entonces, miren, justamente así funciona el RUC. Como decía, el RUC es una base de datos que ellos van a tener para verificar justamente estas cuestiones. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Obligatoriedad de inscripción. Para participar individualmente o en asociación en las contrataciones reguladas por esta ley, se requiere constar en el RUP como proveedor habilitado. Por excepción, los oferentes que intervengan en procesos de menor cuantía podrán no estar inscritos en el RUP, pero deberán inscribirse en el RUP previa a la suscripción de sus respectivos contratos. ¿Sí? Es decir, que estamos obligados. Si vamos a ser proveedores del Estado, estamos obligados a registrarnos en el RUP. Nos dice, sí, si vas a participar en un proceso de menor cuantía, para participar no vas a tener que estar en el RUP, pero si ya tú participaste y ganaste, apertura el RUP y pues continuaría con el proceso de adjudicación que está, ¿no? Pero prácticamente es mejor abrirse y no esperar al último, porque cuando participamos, por ejemplo, en procesos de menor cuantía o de ínfima cuantía, eh, como requisitos nos van pidiendo las instituciones del RUP, ¿sí? Nos piden, por ejemplo, certificado bancario, piden el registro único de contribuyentes RUC, el registro único de proveedores RUC, cédula, etcétera, ¿no? Esos documentos que ellos necesitan verificar. Veamos más acácito que nos dicen. Portal de compras públicas nos establece. Miren, el sistema oficial de contratación pública del Ecuador, compras públicas, será de uso obligatorio para las entidades sometidas a esta ley y será administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. El portal de compras públicas contendrá, entre otras, el RUP, miren, el catálogo electrónico, como vimos, el listado de las instituciones y contratistas del Sistema Nacional de Contratación Pública, informes de las entidades contratantes, estadísticas, contratistas incumplidos, miren,
la información sobre el estado de las contrataciones públicas y será el único medio empleado para realizar todo procedimiento electrónico relacionado con un proceso de contratación pública. De acuerdo a las disposiciones de la presente ley, su reglamento y las regulaciones del CERCOP, el portal deberá además integrar mecanismos para la capacitación en línea de los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública. La información relevante de los procedimientos de contratación se publicará obligatoriamente a través de compras públicas. Muchas palabras y mire, esto es el sistema de compras públicas. Aquí es. Mañana podemos revisarlo tranquilamente, no hay problema, pero mire, les muestro ahorita. Aquí es. Nosotros debemos primero crearnos un RUT, ¿no? Por ejemplo, mire, regístrese como proveedor del Estado. Incluso podemos dar una clase de esto, de registrarnos como proveedor del Estado. Es gratis y no es necesario que hagamos alguna declaración, así como los impuestos, ¿sí? No es necesario. Solamente nosotros podemos crearnos y podemos, por ejemplo, si algún compañero tiene algún negocio, podemos trabajar con esa información y ya le dejamos creando, ¿sí? No hay problema. O si no, yo puedo poner por ahí algún dato, pero no le daría el último paso para el registro, ¿no? De algún amigo, algún conocido que tenga por ahí. Pero podemos esto darle una clase justamente de la apertura del RUP para que ustedes también participen. Miren, por ejemplo, miren, si ustedes ven aquí adquisición de ínfimas cuantías, perdón, aquí está, necesidades de contratación por ínfimas cuantías o menor cuantía. Miren, todo esto son procesos que están en curso. Miren, por ejemplo, alguna persona que se dedique a la venta de insumos químicos para piscinas puede participar, miren, puede participar. Si alguna persona tiene esa adquisición de dispositivos médicos, tubos endotraqueales, puede participar. Y miren, justamente aquí me dice de dónde es este proceso. ¿Puedo participar en Pichincha? Claro, soy proveedor. Claro que, por ejemplo, para yo trasladar de una ciudad a otra incluye costos. Voy a posiblemente tener un poquito más de costos de otras personas que se encuentren tal vez que residan en Quito, pero no me impide que yo pueda participar, que pueda hacer el intento, que pueda seguir participando, adquiriendo experiencia, ¿verdad? En esto. Miren por acá. Yo justamente la semana pasada justamente yo participé y ganamos un proceso aquí en Riobamba, ¿sí? Miren, y podemos participar, pero la clase que sí les voy a prometer es esta, aperturar primero el RUP, ¿sí? Y ya cuando vengan el tema de ínfima cuantía, haremos una participación de ínfima cuantía, ¿sí? Que es facilita, eso es lo más sencillo del mundo, ¿sí? Miren entonces, ¿sí? Hasta ahí tenemos alguna preguntita, alguna duda. Tengo por aquí un mensaje. Buenas noches, maestro. Lo que estamos en RIMPE, sí podemos participar. Claro que sí. ¿Por qué no va a participar? Son RIMPE. Son RIMPE emprendedor, RIMPE negocio popular. Pueden participar contribuyentes especiales, régimen general, etcétera. Todo mundo puede participar, siempre y cuando cumpla con los requisitos que dice por aquí, ¿no? Justamente nosotros participamos como RIMPE emprendedor. Por lo general, y empezamos como RIMPE negocio popular, cabe recalcar. Y poco a poco fuimos subiendo y de categoría en el SRI y miren, seguimos participando. Claro que sí. Entonces, si no tiene ligia, usted podemos hacer la simulación de apertura del RUP, ¿sí? Entonces, hasta ahí. ¿Tenemos alguna duda, alguna preguntita? Muy Inge, buenas noches, Magíster. Me disculpa que no pude estar desde el comienzo en clase. Como estoy en el local, estaba con un proveedor. No se preocupe. Pero quisiera saber, ¿en qué unidad estamos? Estamos en la unidad 3, ¿sí? Pero este material usted lo encuentra en la unidad 5, donde dice materia completa, ¿sí? Ah, unidad 5. Y en la unidad 5 encuentra la materia completa ya, porque yo le subí ahí. Pero Ya. estamos en la unidad 3, ¿sí? Eso le decía porque yo tengo hecho los deberes, pero estaba hecho al 2 y ahorita es la 3, pero ya leí lo de la 3, pero no estaba, es. Claro, Ah, está en la 5 ya, toda la materia, ya. pues. Entonces, sí quisiera que nos enseñe eso para compras públicas. A ver si es que mañana podemos. O sea, ¿qué nomás se necesita? Claro, sí, Solo sí. el RUB. Solo Solo el el, RUB. solo el RUB.
Ya. ¿La hojita o solo No, no. Por ejemplo, usted por ahí estamos dando y me puede ir dando los datos. Son datos generales, ya. por ejemplo, el número de RUC, nombres,